Bueno, damas y caballeros, aquí estamos en el 96.9 de tu radio Triunfo, la emisora que te hace bien. Yo soy Manuel Laureano, el Handyman, y acompañándote, y estamos ahora en este espacio. Deje prender las cámaras para que usted nos vea aquí en vivo en De Mañana por el 96.9, y estamos en este espacio de Y si hablamos de eso. Óigame que tenemos como una miniserie en estas pasadas semanas, ¿verdad? Ha estado con nosotros la doctora Yeira Valdés y ha traído, ¿verdad?, unos puntos muy interesantes. Si no me equivoco, comenzamos hablando de morir al yo. Entonces luego seguimos hablando acerca de estos enredos, ¿verdad?, de amores, cosas así. Y hoy vamos a tocar un punto que me parece bien interesante, ya que este es parte de lo que es el expertise, ¿verdad?, de la doctora Yeira. Y es que nosotros pues tenemos procesos en nuestra vida. Uno de ellos es, ¿verdad?, cuando parte alguien, ya sea familiar, amigo, conocido. Y hay un punto que es el duelo, ¿verdad? Lo que llamamos ese espacio. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero le damos la bienvenida a la doctora Yeira Valdés en la mañana de hoy. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Manuel. Bendiciones a todos. Un placer estar aquí, haber disfrutado, como dices, de estas miniseries. Así es. Bueno, doctora, vamos a comenzar hoy con este espacio. Hablando, como que definiendo primero que nada qué es el duelo, porque puede ser que alguien tenga una percepción de una forma, ¿verdad?, y otro de otra, pero a nivel clínico, ¿verdad?, ¿qué se espera o qué es el duelo? Claro, mira, el duelo es un proceso, es el proceso, y es un proceso que impacta a nivel no solamente emocional, pero también fisiológico. Es un conjunto, yo digo, nosotros somos un todo, es mente, ¿verdad?, emociones, físico, espiritual, y es un proceso que ocurre a través o luego de haber pasado una pérdida, unos procesos de cambios, básicamente. Básicamente se le da a lo que tiene que ver con pérdida, Exacto. Obligatoriamente pérdida, que la gente, ¿verdad?, puede pensar que solamente es la muerte. Pero hay otro cierto tipo de duelo, ¿verdad? Claro, y qué bueno que lo traes porque me gusta diferenciar entre lo que es pérdida, cambios y duelo. Muchas veces traemos una palabra o las confundimos entre una y otra y la realidad es que no están desligadas del todo. La pérdida realmente es cuando te quitan algo que ya tú tenías, ya no lo tienes. O muchas personas lo describen como el hecho de algo que me arrebataron, algo que ellos sienten que se les fue arrebatado. Okay. Por otra parte, los cambios son procesos de transformación. Okay. Se transforma algo se transforma en otra cosa. Situaciones se pueden transformar de una cosa a otra. Así que naturalmente una pérdida va a traer un proceso de cambio. Lo que antes era ya no va a ser. No significa que sea bueno o malo. Simplemente es distinto, es otra realidad. Y para que me duela debe ser esa pérdida sentir que es injusta. Pienso yo, es decir, porque muchas veces yo, pues perdí, qué sé yo, se me perdieron 20 pesos, por poner un ejemplo, pues los perdí, me molesté, pero ya, pasó. Claro. Pero quizás esos mismos 20 pesos fue que me lo quitaron, como que me lo arrancaron y no se siente como que igual. Eso tiene que ver algo. Oye, qué interesante que lo traes, sí. Yo creo que lo que uno se tiene que preguntar detrás de eso es, ¿qué es lo que realmente yo siento que me arrebataron? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo siento realmente que me quitaron? Porque a lo mejor no tiene que ver nada con los $20. A lo mejor es el hecho de lo que significaba esos $20. En estos días, ayer mismo, yo estaba viendo este video de Charles Stanley, creo que era, que él hablaba de este proceso, que creo que en un momento le robaron la Biblia, y él decía, para mí no era el hecho de la Biblia, o sea, en sí, o el libro en sí, porque dice, pues uno se puede comprar otro, pero de momento Exacto. Es el hecho de lo que había dentro de ella. Él tenía creo que era un versículo en griego que él dice, nadie más lo va a poder entender, pero se lo habían llevado. Tú traes lo de los $20 y justo en estos días me pasó una experiencia donde una persona, sí, yo tuve, ¿verdad?, una experiencia de las que yo hago de connecting, que es una experiencia culinaria, y a mí no me pagaron $10 dentro de eso. Y yo decía, oye, ¿qué es lo que aquí, qué está pasando? Y yo decía, no tienen que ver los $10, no son los $20, Manny. Tiene que ver quizás qué significaba eso para ti, un esfuerzo a lo mejor de tu trabajo, el valor que tú le das a eso. Así que si esos $20 te iban a ayudar a comprar a lo mejor la compra de tu casa. Así que
es bueno preguntarse por qué es que realmente esto me está afectando. ¿Qué hay detrás de eso? Sí, porque quizás para cualquier otro dice, eso no es nada. Claro. ¿Por qué haces tanto show? ¿Por qué haces tanto show? ¿Cuál es el drama? Son 20 pesos nada más. Exacto, eso lo recupera. Eso lo bota uno a veces por ahí en cosas. Y puede ser verdad, pero creo que a veces es la manera en que se tiene esa pérdida, cómo es que te lleva a sentir algo más profundo que lo mismo que estuvo sucediendo. Así que el entorno y lo que pasa, me imagino que tiene que ver mucho con eso. Porque tiene que haber entonces, ahí pueden diferenciar lo que es la pérdida, lo que es el duelo. Claro. Tenemos que entonces entender qué es lo que estamos enfrentando para poder trabajar con ello. Claro. Oye, y qué bueno que traes también este ejemplo, porque muchas veces cuando hablamos de pérdida automáticamente pensamos en muerte. Y ya inicialmente cuando empezamos la miniserie hablamos de la muerte del yo, que es una muerte de la cual no se habla mucho, pero no es solamente muerte de ser querido, es pérdida de trabajo, relacional, pareja, amistades, embarazos, salud, finanzas, hay un montón, la autoestima. Cierto. O sea, hay muchas cosas que se pierden que de alguna manera nos impactan en nuestro aspecto emocional y ciertamente físico, porque físicamente nosotros podemos también somatizar. Somatización es como esa respuesta física, como el mono trepado. Qué bueno que explicas eso. Yo puedo hablar en un momento, una etapa de mi vida, en mi juventud, donde yo tuve una pérdida, ¿verdad? Y eso me dolió tanto que hasta los huesos me dolían. Y no era que yo me estuviese inventando un dolor, era que yo me movía y me duele el hueso, los músculos como que los siento, como decimos en buen puertorriqueño, atrofiado, machacado, como si tuviera un moretón en el cuerpo completo. Y era... Pues en aquel momento no lo sabía, pero después con el tiempo y como Dios permite, ¿verdad?, ir madurando y aprendiendo, pues me di cuenta que era una reacción, como usted decía, que es somatizar, ¿verdad? Se dice somatización, es esta respuesta fisiológica, como iba a traerle, ¿verdad?, el mono trepado, como cuando uno dice, contra, me duele aquí, pero ese mono trepado, ese dolor, puede ser esa tensión, pero ¿qué te preocupa? ¿Qué está pasando alrededor? ¿Qué está haciendo que tu cuerpo está reflejando algo que estás sintiendo emocionalmente? Eso puede pasar con una pérdida, con un duelo, puede pasar con todo esto. ¿Cómo yo puedo tener esa capacidad de definir o saber la diferencia entre uno y otro para yo poder trabajarlo? Mira, la realidad es que el duelo es el proceso que todos nosotros pasamos cuando tenemos una pérdida o hay unos cambios. Muy bien, pues entonces dejando eso claro, esto es el proceso de lo que es una de estas dos cosas. Exacto, mira, muchas veces pasa en el proceso que, como dijiste ahorita, contra esto me duele. Y muchas veces no entendemos por qué es que nos duele tanto, qué es lo que está pasando. Y mira, nosotros tenemos las memorias, yo digo la implícita y la explícita, y voy a explicar brevemente acá, y es que esto juega un papel importante en cómo experimentamos el dolor. La memoria implícita es la memoria inconsciente, como que esta memoria que hacemos lo automático, corremos bici y nosotros vamos ahí en automático. Es la memoria que no hace falta tener mucha memoria. Que no hace falta tener mucha memoria. Lo describiste perfecto. Muy bien. Por el contrario, la memoria explícita es la de los hechos. Es como decir, contar la historia de quién te enseñó a montar bicicleta. Ok. ¿Qué pasa? Que cuando pasamos un proceso de más duelo... profunda. Claro, pero es tener ya como que el hecho como tal es el hecho y es consciente, porque tú cuando te estás, por ejemplo, estás corriendo bici, tú no estás diciendo, tú no estás repasando el proceso de quién te enseñó a correr bici. Le voy a dar con la pierna derecha ahora que a la izquierda, voy a aguantar el guía, voy a hacer... No, tú lo haces normal y ya está. Automático. ¿Y qué pasa? Que nuestra memoria juega un rol bien importante en el proceso de duelo, porque sería fácil que cuando tú tienes esa pérdida, de momento se apague también ese switch de memorias y todo, pero eso no pasa. Por tanto, tú estás enfrentando una realidad con un cerebrito que está procesando unas memorias, ¿verdad?, que no compaginan con la realidad. Como cuando tú pierdes un ser querido, digamos, lo perdiste ayer o perdiste el trabajo ayer, pero tu realidad hoy es como que, no tengo el trabajo, pero trabajé en ese lugar por 20 años, o estuve con esta pareja 30 años. El proceso de integración de las memorias es lo que conocemos como el aprendí a vivir con esa pérdida, me adapté al proceso, porque poco a poco tú vas sanando y esas memorias pues van a ir, ¿verdad?, procesándose, y el dolor también se va procesando en eso. Existen, me imagino, diferentes tipos de capacidad, ¿verdad?, para poder hacer esto, porque
hemos notado que hay personas que en corto tiempo pues pueden superar o por lo menos adaptarse, si se puede decir de esa manera, a lo que está sucediendo, pero hay otras que le toman mucho tiempo y trabajarlo es un poquito más difícil. ¿Eso tiene que ver con algo en específico? Mira, yo creo que aquí tienen que ver también los recursos y, ¿verdad? Para mí me gusta utilizar, va a depender cómo lo afrontamos. El duelo, el proceso del duelo, que surge a raíz de una pérdida, va a depender de cómo lo afrontemos, si buscamos modos de afrontamiento saludables o no tan saludables. No es lo mismo que yo no quiero experimentar dolor, tuve una pérdida y me voy a beber por ahí porque quiero dormir el dolor, me voy a janguear y no quiero pensar en eso y evito. Ahora que mencionas eso, aprovecho la coyuntura, porque es que eso es lo que nosotros hemos como que definido como tratar de automedicarse para sanar el dolor con algún cierto tipo de sustancia que me saque de mi realidad por un tiempo. Sí. Lo triste de esto es que se ha probado que luego el cantazo es hasta más fuerte, porque quisiste enajenarte de eso y el proceso a veces lo atrasas y lo haces que se convierta en algo más pesado y más difícil. Claro, como dicen por ahí, dedícale tiempo a tu problema para que tu problema no te tome tiempo. Ah, muy bien, excelente. La realidad es que lo que hagamos o dejemos de hacer es lo que nos va a permitir a nosotros o avanzar o no en el proceso. No todo el mundo tiene los recursos, ¿verdad? También, y por eso cuando tú vas a un psicólogo, el psicólogo te ayuda, te da herramientas. Cuando tú vas al pastor, cuando tú lees la misma palabra, ¿verdad? Tú encuentras recursos para poder manejar. La palabra misma dice, Dios consuela, ¿verdad?, a los que están pasando por dolor. Y el dolor es algo que necesitamos aprender a navegar, porque los cambios van a ser constantes. Quien único no cambia en la vida es Dios. Exacto. Pero el trabajo, todo cambia. ¿Verdad? En Eclesiastés lo dice, todo va cambiando. Y lo que hagamos, dejemos de hacer, influye. Sí. La forma en que lo afrontemos. Si yo, por ejemplo, a mí me gusta enfocar en el autocuidado. Si yo, por ejemplo, decido de alguna manera dormir bien, alimentarme mejor, decido leer la palabra, busco escribir y busco alternativas que me ayuden a nutrir mi proceso y que a la larga esto ha sido también una inversión de tiempo que te haya ayudado a sanar, pues vas a ir avanzando en el proceso. Claro, por eso Dios permite, ¿verdad? La ciencia es parte de lo que Dios le da al hombre en su capacidad de pensar, de analizar y de adiestrarse y de ir aprendiendo. Esto es un mundo que obviamente lo que se sabe hoy no se sabía hace 100, 200 años atrás, porque se ha ido estudiando, aprendiendo y trabajando. Y yo creo que Dios permite a personas que puedan estudiar y a la misma vez entender lo que es la palabra para poder trabajar con situaciones que a veces en esa parte de la ciencia humana falla, que es, todo lo trabajamos con ciencia, pero no hay una parte que defina lo espiritual, que a veces es el complemento, ¿verdad?, que el ser humano necesita, porque estamos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? En ese aspecto necesitamos un balance. Claro. Pero mencionaste esta parte, ¿verdad?, de lo que tenía que ver con me voy a tomar algo, hacer algo para salir de la realidad y todo eso. Y eso a mí me parece que no viene siendo como una manera saludable de trabajar un duelo. ¿Cómo nosotros, si ya determinamos que, o ya sabemos que tuvimos una pérdida, esto me afectó, ya tenemos, cómo podemos trabajar ese proceso del duelo? Serían dos preguntas en una. El proceso del duelo, cómo trabajarlo de una manera saludable, pero a la misma vez, cómo yo defino que realmente también es un tiempo razonable para pasar por este espacio. Gracias por traer esto, pero también específicamente el tiempo, porque realmente un tiempo específico, identificar eso cuando somos seres únicos, individuales, tenemos experiencias diferentes, recursos diferentes, es un proceso bien individual y es importante ver el duelo de esa manera. Así que decirle a una persona, ya es hora que superes esto, ya han pasado 6 meses, ya ha pasado 1 año. El tiempo de alguna manera también define qué tanto vínculo había con eso que se perdió, ¿verdad? El vínculo influye. Si había bastante cercanía, tuviste en este lugar bastante tiempo, hay cosas que uno pierde y que uno deja pasar y como que uno se lo olvida rápido, pero hay otras que te calan un poco más profundo. Así que, como dije ahorita, la parte del autocuidado es importante. Lo que hagamos, nutrir, ¿verdad? Si nos hidratamos, comemos bien, buscamos dormir bien, el sueño se puede afectar ciertamente. Sí. Si necesitamos ayuda profesional, el pastor, ir a la iglesia, leer la palabra, pero también la conexión, buscar conexión con otras personas. No aislarse. Una cosa es estar solo y los que estamos con Dios nunca estamos solos, pero otra cosa también, los momentos de soledad
pueden ser positivos. Dios nos habla en los momentos de soledad. Pero aislarse de todo no es recomendable. Así no, que no es lo mismo sacar un espacio para intimar con el Señor que alejarse y no estar, ¿verdad? Intencionalmente. No socializar, como que alejar ahí a todos. Es que llega la depresión, porque en los síntomas del duelo la depresión se puede dar, pero para mí no es una depresión patológica, es algo que ocurre normal por el duelo, pero sí puede pasar que de momento se extienda o pase en otras circunstancias que en efecto la persona experimente una depresión que puede ser patológica. Y ahí pues ahí es la diferencia. Es un poquito más profundo, hay que tratar otras cositas. Así que hay que trabajarlo con tiempo. Rodéate de personas, busca apoyo. Muchas veces a través del duelo lo que necesitamos es espacios para expresarnos. Escribir, como hablamos en la pasada, ¿verdad? El pasado segmento, el journal. Ten alguien con quien hablar de confianza, rodéate de tus familiares, personas que te sientas mimado, busca la comunidad de tu iglesia, pero no aislarse del todo, porque eso también afecta y contribuye a esos síntomas que hablamos. Bueno, quizás verdad, el tiempo ya va corriendo, pero una última pregunta que se me ocurre es, conocemos varios casos, ¿verdad? Yo creo que todos los que nos escuchan, si ya tienen algo de edad, claro, tienen que haber pasado por algún proceso de algún familiar conocido, algún trabajo, alguna situación, algún amigo que haya pasado por cierto tipo de estas experiencias. ¿Es normal o no? Quizás que una persona, pues quizás ya ha pasado 1, 2, 3, 4, 5 años, 10 años, whatever, el tiempo que sea, dependiendo de la persona y como usted bien dijo, la capacidad con la que se agarró a esa relación o la que haya sucedido, ¿verdad? En general. Es normal como decimos por ahí, los puntos melancólicos, es decir, que después de un tiempo ya yo lo superé, ya yo creo que estoy bien, pero pasó algo que me recordó esto y me volvió a traer ese dolor, me volvió a traer ese recuerdo y volver a estancarme ahí. ¿Es normal o lo normal sería que si realmente ya tuve un duelo saludable, pasaron 5 años y yo me acordé de la muerte de tal familiar y pues me puse triste, quizás pensativo, o ese día estoy como que suspirando mucho porque he visto diferentes situaciones, ¿no? Y que llega gente que tiene, en mi caso, yo no soy bueno para guardar esas fechas, no me gusta guardar fechas. Yo sé que quizás el día que sé cuándo murió mi papá, sé cuándo murió, pero no me aferro. Como honrarla, como que hoy es el día. Exacto, sí. Como que no me aferro a eso, porque sé que al fin y al cabo no ayuda a mi ánimo. Pero sé personas que aunque digan que no, cuando llega la fecha se ve, se siente, y cuando tú analizas, fue para estos días que pasó la muerte de tal familiar o tuve tal problema o situación, y como que de alguna manera hasta la fecha le puede afectar, y constantemente eso como que le trae ese tipo de recuerdo, de ansiedad, de nostalgia, de todo esto, ¿verdad? ¿Eso es normal? ¿Eso hay que trabajarlo? ¿Cómo quizás podemos, es saludable, no lo es? Mira, a mí me gusta decir, hay que honrar el proceso de duelo. Para mí el proceso de duelo no es lineal. Sí. Para mí lo que tú estás trayendo es un ejemplo de un duelo que no es lineal. Ciertamente podemos sanar en el proceso, el vínculo depende, pero como hablé ahorita también, ¿te acuerdas lo de las memorias? Así que todos nosotros, nuestro cuerpo guarda memorias sensorialmente a través de lo que vemos, escuchamos, y si pasa algo que de momento te recuerda eso, volvemos, eso a lo mejor no está en tu memoria consciente, pero es algo que viviste y puede estar en tu memoria ya escondida. Claro. Y está bien sentirlo, ¿verdad? Lo importante es no decir, ay, no debo pensar en esto. Pues, mira, déjame tomarme un momento, déjame sentir lo que estoy sintiendo, déjame entender lo que está pasando. Si ves a una persona que también está pasando un proceso similar, poderle decir, oye, te entiendo, validarle su emoción y decir, ay, muchachos, eso pasó hace 5 años. Mira, valida el proceso y conecta con esa emoción, conecta con esa memoria, porque también esas memorias nos pueden dejar saber que hay algo todavía que atender y se puede trabajar. Escuché, ¿verdad?, un testimonio de una persona que en un momento dado perdió a alguien y todo el mundo
él recuerda que le ponía la mano en el hombro y decía, te acompaño en tu dolor, te acompaño en tu dolor. Y fue mucha gente. Y que luego él contaba que después de unos años, en una actividad, alguien le puso de nuevo la mano en el hombro y eso le llevó exactamente a ese momento. Que lo que mencionabas es que a veces hay cosas parecidas que te acuerdan, ¿verdad? En cierto momento eso. Y eso es lo que hablaba, ¿verdad? De este aspecto de que cada cual tiene su proceso, su manera de trabajarlo, su manera de ver las cosas. Y hoy quizás usted que nos está escuchando, quizás puede haber pasado en usted también en algún momento donde tuvo una pérdida, tuvo un detalle, tuvo algo que quizás todavía hay algo que podamos trabajar, que podamos utilizar, pues lo que es la ayuda que Dios permite. Y en este caso, pues, personas como tú, doctora, que tienen esa capacidad, que se han instruido, que han trabajado, que tienen las herramientas tanto espirituales como las humanas, ¿verdad? Que eso es una bendición. Amén. Y la gente que nos escucha, ¿verdad? Que quizás necesite alguna orientación, ¿cómo le pueden contactar, saber de usted? Claro que sí, muchas gracias. Pueden comunicar conmigo al 787-689-0399, 787-689-0399 o a través de las redes sociales doctora Yeira Valdés Pimentel o Instagram DR Valdés Pimentel. Así que allí a la orden y como dicen Romanos 8:35, ¿quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Podemos perder todo, pero nada nos separa de su amor. Eso es lo más importante. Gracias. Gracias, doctora, por haberla tenido aquí. Nosotros, mientras tanto, continuamos con más aquí en De Mañana, Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. En De Mañana, buen día, Puerto Rico.